Amados hermanos, estamos en un texto bíblico donde acababa de hacerse realidad la promesa y la profecía que había dado Dios en el libro de Joel, que leímos hace nada menos. O sea, se acababa de derramar el Espíritu Santo sobre su iglesia. Había acontecido el día de Pentecostés, ese día maravilloso, ese día esperado. Ese día que el Señor había profetizado a través de este profeta que es Joel, y que decía que en aquel día el que invocara el nombre del Señor conocería la salvación de Jehová. Ese día donde nuestro Señor iba a derramar su Espíritu Santo para que su Espíritu Santo habitara con nosotros. Ese día maravilloso en el cual, después que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo con el Padre, el Espíritu Santo es derramado para acompañarnos, para estar con nosotros, para alentarnos, para darnos la fe. Ese día acababa de acontecer. Y entonces el escritor de los Hechos, que es Lucas, nos relata qué empezó a ocurrir. ¿Qué empezó a ocurrir cuando el Espíritu Santo se derramó? Porque lo que nos dice la Escritura es que antes del derramamiento del Espíritu Santo, entre la ascensión del Señor y el día de Pentecostés, no ocurrió mucho, o por lo menos no ocurrieron muchas cosas buenas. Los apóstoles se quedaron encerrados. Los apóstoles todavía no comprendían la verdad del Evangelio. Todavía no entendían el sentido final que tenía el sacrificio de Cristo. Todavía no entendían que tenían que predicar la palabra. Es decir, hay un momento de confusión. ¿Cuántos momentos de confusión vivimos día a día? ¿Cuántos momentos en los cuales no sabemos qué hacer, no sabemos hacia dónde avanzar, no sabemos qué decisiones tomar? ¿Cuántos momentos de oscuridad vivimos el cristiano día tras día? Ellos que habían caminado con el Señor, esos que habían escuchado directamente de la voz del Maestro sus enseñanzas, ellos que habían recibido la profecía de Cristo que les había dicho que esto iba a tener que pasar. Cristo les dijo por lo menos 3 veces que él iba a tener que padecer, que él iba a morir. Sin embargo, la muerte les toma por sorpresa y no saben qué hacer. Esa confusión en la cual los apóstoles se encuentran, la iglesia del Señor se encuentra en este momento, esa confusión que nosotros podemos vivir en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra existencia, esa confusión solamente puede ser disipada por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no mora en nuestra vida será una vida de confusión. Porque el Espíritu Santo trae la verdad de Dios a nuestros corazones. Porque el Espíritu Santo es el encargado de mostrar a cada uno de nuestros corazones cuál es el propósito que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Porque Dios tiene un propósito escrito para tu vida. Pero ese propósito está en Dios. Ese propósito debes descubrirlo en Dios. Y el único que te habilita para descubrir ese propósito, para que ese propósito te sea revelado, es el Espíritu Santo de Dios, cuando habita en tu corazón. Y eso pasó con este grupo de personas. Pasó con este grupo de discípulos, que eran simplemente seguidores de Jesús. Ahora se transforman en una iglesia poderosa. Ahora tienen la claridad que no tenían. Ahora saben qué hacer. Ahora saben cómo hacerlo, porque están habilitados, porque están enseñados por el Espíritu Santo de Dios. Y se genera entonces esto que el título que está en la mitad del pasaje en realidad que leímos, lo titula La vida de los primeros cristianos. Su vida es transformada. Hermanos míos, no hay mayor señal de la acción del Espíritu Santo que la transformación que Dios hace en nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas son totalmente renovadas. Somos hechos nuevas criaturas. Somos hechos nuevas criaturas. Y estos seguidores de Jesús son transformados, y son transformados en esta iglesia, que es la iglesia primigenia, el primer fuego. Tenemos que imaginar a estos hombres como cuando hacemos fuego. Cuando hacemos fuego parte una pequeña llamita, y esa llamita la cuidamos y va creciendo. Esa llama del Espíritu Santo que es infundida en estos hombres empieza a crecer como un pequeño fuego
Un fuego maravilloso, como una lámpara que no se apagaba. Una lámpara de aceite eterno, prendida por el Espíritu Santo. Así empieza la iglesia. Lo que nosotros hacemos hoy aquí, la alabanza que hacemos hoy, el trabajo que hacemos en la plaza, el culto que rendimos en la mañana, la escuela dominical, todo lo que hace la iglesia se inicia en este momento maravilloso donde el Espíritu Santo desciende sobre los hijos de Dios. Este es el momento inicial. La llama primera del Evangelio. Y fíjense que dice que se convirtieron cerca de 3.000 personas. Ese es el poder del Espíritu Santo. Porque el Evangelio, dice la carta de los Romanos, es poder de Dios. Es poder de Dios. Hermanos míos, cada vez que hacemos un esfuerzo, cada vez que hacemos una actividad, cada vez que nos empeñamos en la iglesia, tenemos que recordar que el Evangelio es poder de Dios. Que no depende de nosotros, que no depende de lo que hagamos, que depende siempre del poder de Dios. Amén. Y el poder de Dios dice que transforma la vida de estas personas, y Pedro predica y se transforma y se convierte en 3.000 personas. ¿Qué era este fuego entonces? ¿En qué se manifestaba este fuego maravilloso del Espíritu Santo? ¿De qué se trata la acción del Espíritu Santo en este grupo de hombres y mujeres que empiezan a predicar el Evangelio? Fíjense ustedes que en este momento de la Escritura había muchas cosas que este grupo de hombres y mujeres no tenían. No tenían. Fíjense que este grupo de hombres y mujeres no tenía una organización institucional. No la tenía. Este grupo de hombres y mujeres no tenía un lugar específico donde rendir culto. Se juntaban en casas. Este grupo de hombres y mujeres no tenían, fíjense, no tenían ni siquiera la Biblia. En este minuto, en el minuto que estamos leyendo, ni siquiera habían conocido al Señor Lucas y Marcos, dos de los autores de dos evangelios. Solamente tenían las enseñanzas y doctrinas de los apóstoles, no tenían la Biblia. En este minuto, este grupo de sujetos que se constituye en iglesia no tenían ni siquiera una denominación. Tan orgulloso que nos sentimos ser presbiterianos. No tenían una denominación. Muchos capítulos después dice que en Antioquía por primera vez se les empezó a llamar cristianos. O sea, ni siquiera recibían en este minuto un nombre. Eran simplemente un grupo de personas, pero un grupo de personas que estaban reunidos por un núcleo de una verdad fundamental. De una verdad que es la verdad fundamental del Evangelio, y es la muerte y resurrección de Jesucristo. Ese era el núcleo de su predicación. La muerte y resurrección de Jesucristo. Que Jesucristo vino al mundo, que Dios hizo hombre, murió por el pecador y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Porque fue resucitado, porque venció a la muerte y porque la esperanza que la iglesia debe guardar es la esperanza bienaventurada de aquel que venció a la muerte y nos ofrece vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, este minuto de la iglesia es el minuto de la simpleza absoluta. Esta gente tenía solamente lo esencial. No tenían libro de teología, no tenían instrumentos, no tenían himnario, no tenían nada de lo que nosotros a veces nos imaginamos en nuestra debilidad humana, nos imaginamos que es necesario para predicar el Evangelio. No tenían nada de lo que nosotros consideramos necesario. Tenían lo que es verdaderamente necesario. Tenían al poder de Dios actuando en sus vidas. Tenían al Espíritu Santo que los animaba, que los inspiraba. Eso era lo que tenían estos hombres y mujeres.
Y eso permitió que ese pequeño fuego que se enciende con este pequeño grupo de personas arda y incendie el mundo y transforma el mundo. El mundo fue transformado por el Evangelio. Y no tenían ni denominación, ni tenían nombre, ni tenían templo, ni tenían libros, ni tenían instrumentos musicales, ni tenían nada. Tenían solamente el tesoro más precioso que cada uno de nosotros puede tener, que es la fe. No hay un tesoro más maravilloso que cada uno de nosotros pueda tener en su corazón que la fe. No hay ningún regalo más misericordioso de nuestro Padre que el regalo, el don infinito, la dádiva perfecta, que es la fe que el Espíritu Santo siembra en nuestros corazones. Solamente tenían eso. ¿Cuánto necesitamos nosotros para predicar el Evangelio? ¿Cuántas condiciones ponemos para hacer lo que el Señor nos pide que debemos hacer? Y estos hombres no tenían nada, pero tenían lo más importante, tenían lo esencial. ¿De qué se trata entonces la acción del Espíritu Santo? ¿Qué nos muestra el texto? En primer lugar, dice que recibieron su palabra. La acción del Espíritu Santo, en primer lugar, actúa en nosotros recibiendo y abriendo la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos habla a través de su palabra, porque el Espíritu Santo es el autor de la Biblia. El Espíritu Santo es el autor de esta palabra maravillosa, eterna, que nos habla en nuestras vidas. Una vida inspirada por el Espíritu Santo es una vida que vive aferrada a la palabra de Dios. Y eso es lo que hacía esta iglesia. Vivir aferrada a la palabra de Dios. Enseguida dice en la Escritura que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, resguardaban las enseñanzas fundamentales de Jesucristo. Ellos sí tenían una ventaja. Estaban con los apóstoles directamente. Podían escuchar las historias directamente de primera fuente. Y ellos atesoraron esas historias. Y gracias a que ellos atesoraron esas historias, por la voluntad de Dios, esas historias llegaron a nosotros. Por eso nosotros podemos leer las obras del Señor Jesucristo. Por eso nosotros podemos leer cómo se inicia este camino maravilloso. Y cuando ellos estaban en esta comunión, entonces dice que cuando perseveraban en la doctrina de los apóstoles, había comunión unos con otros. ¿Cuál es la tercera señal entonces del Espíritu Santo actuando en su iglesia? Que hay comunión unos con otros. Que somos uno. Que nos hacemos uno. Que somos un cuerpo en Cristo. Un Señor, una fe y un bautismo. Un Dios y Padre de todos. La comunión de los santos, la hermandad, la unidad en Cristo es una señal del Espíritu Santo actuando en su iglesia. Y nos dice la Escritura que eso era manifestado en el partimiento del pan, o sea, en la celebración eucarística, en la celebración de la cena. Porque en la cena nos hacemos uno cuando compartimos y es administrada la sangre y el cuerpo de Cristo. Por eso es que la cena es donde la iglesia se congrega en torno a Cristo espiritualmente. Y enseguida dice en las oraciones. Cuando el Espíritu Santo está en su iglesia necesita orar. Necesita ponerse a cuentas con su Señor. Necesita expresarle sus necesidades. Porque cuando el Espíritu Santo actúa en su iglesia tiene necesidad y reconoce que toda dádiva y todo don perfecto desciende de nuestro Padre. Porque cuando la iglesia está en el Espíritu del Señor, la iglesia entiende que somos como pámpanos, que separados de la vid, nada podemos hacer. Nada podemos hacer separados de nuestro Señor. Por lo tanto, la vida de los primeros cristianos es iluminada por el Espíritu Santo, iluminada por el Evangelio. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas.
Hermanos míos, la alegría de tu hermano es también tu alegría. La preocupación de tu hermano es también tu preocupación. La cesantía de tu hermano es también tu cesantía. La enfermedad de tu hermano es tu enfermedad. Tenemos en común verdaderamente todas las cosas. Nos dolemos con el que se duele, nos gozamos con el que se goza. Cuando el Espíritu Santo actúa en su iglesia, todo se hace común. Porque el Espíritu Santo permite que tengamos un solo sentir. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Con alegría y sencillez de corazón. Qué maravilloso, qué lección nos dan los niños que se acercan en la plaza. Y fíjense que los niños nos enseñan esto, porque cuando ellos se acercan así tal cual como dice la Escritura, con alegría y sencillez de corazón. La niña que vino hoy día por primera vez en la iglesia, el pastor nos testimoniaba, llegó como si fuera de la casa, como si siempre hubiera estado aquí. Esa alegría y sencillez de corazón es la que tenemos que tener en nuestros corazones. Por eso que el Señor nos dice que tenemos que ser como niños. No estimar cada uno lo suyo propio como superior a los demás. Tenemos que tener el ejemplo de Cristo, del servidor perfecto, de aquel que hizo el cielo y la tierra y vino a servir. Y vino a hacerse uno con nosotros. Así eran estas gentes, así era esta iglesia inicial. Con alegría y sencillez de corazón comían juntos y se reían y compartían y se conocían. El Espíritu Santo actúa en la iglesia. Y además dice el versículo 47, alabando a Dios, alabando a Dios. Cuando el Espíritu Santo obra en el seno de su iglesia, ¿qué ganas tenemos de alabar a Dios? Qué maravilloso nos decía el pastor cuando escuchamos estas alabanzas. Qué maravilloso estar acompañado por alabanzas. Cuando empezamos este culto, hermano, hace 2 años más o menos cantábamos a capela. Imagínense. Ahora nos sale más o menos con instrumentos. Imagínense a capela. El Señor perfecciona su obra. El Señor hace en su obra como Él quiere. El Señor hace avanzar lo que nosotros no podemos avanzar. El Señor hace prosperar lo que nosotros no sabemos cómo prosperar. El Señor hace florecer lo que nosotros ni siquiera hemos plantado. Porque su misericordia se manifiesta en su iglesia. Cuando su iglesia está tratando de cumplir la voluntad del Señor expresada en su palabra. Eso es lo que ocurre. No es que lo hayamos hecho bien o mal. No es que hayamos puesto poco o menos esfuerzo. No es que estemos haciendo lo correcto o lo incorrecto. Lo que pasa es que el Espíritu Santo, cuando se manifiesta, hace su voluntad a pesar de nosotros. Eso le pasaba a esta iglesia. No estaban más capacitados que nosotros. No tenían más recursos que nosotros. Simplemente se dejaban guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. ¿Hubiéramos adivinado hace 2 años que iban a llegar hermanos de dónde llegaron? ¿Podemos imaginar siquiera dónde quiere el Señor llevarnos? El Espíritu sopla de donde quiere. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Así era esta iglesia que estaba naciendo del Espíritu Santo. Una iglesia que no
no entendía de dónde venía, recién se estaba abriendo los ojos y ni siquiera se imaginaba. Si uno le preguntara a uno de estos hombres si se hubiera imaginado que el cristianismo iba a ser predicado hasta este lugar, seguramente ni siquiera lo hubiera imaginado. El Evangelio, el poder de Dios. Y teniendo favor con todo el pueblo, dice en el versículo 47, teniendo favor con todo el pueblo. Cuando la iglesia de Cristo es gobernada por el Espíritu Santo, la gente lo nota. La gente se da cuenta. Por eso es tan emocionante para los que llevamos toda la vida en esta iglesia. Es tan triste y emocionante a la vez que la gente se entere por primera vez que hay una iglesia aquí. Es triste, es triste. Porque no nos conocían. Pero también glorificamos al Señor que nos pueden conocer. También glorificamos al Señor porque saben que estamos aquí. Porque nos acercamos a ellos, porque podemos conversar con nuestros vecinos. Eso empezó a pasar muy rápidamente con la iglesia bíblica. Este grupo inspirado por el Señor empezó a tener el favor del pueblo. El mundo empezó a ver que había algo distinto en estas personas. El mundo empezó a ver que estas personas cuidaban a sus enfermos, que estas personas atendían a sus viudas, a sus huérfanos, que estas personas se respetaban unos a otros, que estas personas tenían una vida recta, que estas personas practicaban la misericordia, que estas personas, pecadores, imperfectos, eran utilizados por el Señor para hacer luz en el mundo, para hacer sal de la tierra. Esa es la iglesia que nos muestra el libro de los Hechos. Una iglesia viva, una iglesia fuerte, una iglesia segura, una iglesia confiada en el poder de Dios, una iglesia que está siendo guiada e inspirada por Dios mismo a través de su Espíritu. Y cuando la iglesia cumple todas estas condiciones, cuando la iglesia está en este espíritu, entonces viene la parte final del versículo 47. Entonces, cuando la iglesia alababa al Señor, cuando la iglesia oraba, cuando la iglesia estaba aferrada a su palabra, cuando la iglesia estaba unánime, cuando la iglesia compartía, cuando pasaba todo esto, entonces el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. El Señor añade, el Señor hace la obra. No sabemos cómo se hace la obra. No sabemos cómo la gente conoce a Cristo. No hay un discurso mejor o peor. No hay nada que le podamos decir que lo convenza. El Señor hace su obra, el Señor añade. Pero el Señor añade cuando nosotros hacemos lo que el Espíritu Santo nos llama a hacer. Muchas veces en nuestra iglesia este versículo ha sido sacado de contexto. Hay un viejo refrán de exégesis que dice que un texto fuera de contexto es un pretexto. Y muchas veces nosotros como iglesia presbiteriana hemos interpretado este versículo de manera de pretexto. Y decimos, ¿para qué vamos a salir a la calle? ¿Para qué vamos a predicar? ¿Para qué nos van a conocer en el barrio? Si total, aquí dice que el Señor añadía. Quedémonos aquí, encerrados. Resguardémonos aquí. ¿Para qué salir? ¿Para qué acarrear toda la plaza? ¿Para qué recibir a los hermanos en la mañana? El Señor le ha permitido a su iglesia, a través de su misericordia infinita, participar de la obra de salvación de los perdidos. El Señor nos da el privilegio a nosotros, hermanos, a nosotros, que somos polvo y ceniza. El Señor nos da el privilegio de ser testigos de Dios para los hombres. El Señor nos da a cada uno de nosotros
el privilegio de ser embajadores del reino de Cristo en el mundo. El Señor va a hacer la obra en los corazones de los hombres. Es verdad, el Señor va a añadir cada día a los que habían de ser salvos. Pero la iglesia debe trabajar. La iglesia debe salir de su modorra. La iglesia debe salir de su comodidad. Amén. La iglesia debe salir de su zona de confort. La iglesia debe caminar llevando el estandarte de Cristo. Cada vez que avanzamos en el Evangelio, cada vez que predicamos, cada vez que salimos al mundo, hacemos avanzar el reino de Cristo, hacemos retroceder las tinieblas, hacemos retroceder el reino de Satanás. Cada vez que predicamos el reino de Cristo, apuramos un poco más el regreso de nuestro Señor. Por eso es que una expresión de saludo lo recordaban, no me acuerdo si hoy, ayer, lo recordábamos en las reuniones de hombres. El saludo que tenían los primeros hermanos de esta iglesia primitiva era Maranata, Cristo viene. Hermano, Cristo viene. Cristo viene y en la medida que nosotros hagamos avanzar el reino de Cristo, Cristo llegará. ¿En qué va a encontrar esta iglesia? ¿En qué estará esta iglesia cuando vuelva nuestro Señor? ¿Como las vírgenes que estaban durmiendo o con las vírgenes que estaban velando? ¿Cómo está nuestro aceite? El Señor nos llama a una misión maravillosa. El Señor nos hace parte hoy, aquí, 2019, en Santiago de Chile. Hoy, aquí, el Señor nos hace parte del día de Pentecostés. El Señor derrama su Espíritu Santo sobre esta iglesia. Si esta iglesia se está moviendo, les aseguro que no es por ninguno de nosotros. Si esta iglesia se está moviendo, es porque el Espíritu Santo está actuando en esta iglesia y damos la gloria a Dios porque el Espíritu Santo está actuando en esta iglesia. Y esperamos que siga actuando, y esperamos que siga transformándola, y que nos siga transformando a nosotros, y que siga renovando nuestros corazones, y que nos dé más empuje. Porque lo que estamos haciendo no es suficiente. Porque el tiempo que estamos dedicando no es suficiente. Porque nada de lo que hagamos es suficiente. Nada de lo que hagamos es suficiente al lado de lo que Cristo hizo por ti y hizo por mí. Amén. Cristo entregó su vida por nosotros. Y Cristo nos pide que proclamemos a aquellos que aún no conocen esta salvación maravillosa, que le proclamemos su nombre. Que llevemos la cruz de Cristo. Que llevemos esa verdad maravillosa, ese nombre fundamental, hermano. Muchas veces lo hemos dicho, no estamos para predicar la iglesia presbiteriana, no estamos para adoctrinar gente. Estamos para testimoniar lo que Cristo hizo en nosotros. Y eso que Cristo hizo en nosotros es ese núcleo fundamental. Cristo murió por nosotros, entregó su vida por nosotros y Cristo resucitó. Y en su resurrección nos dio vida. ¿Puedes tú confesar eso, no? ¿Es eso lo que Jesucristo ha hecho en tu vida? ¿Crees realmente que el Espíritu Santo ha renovado tu vida y ha permitido a ti en tus pecados, a ti en tu indignidad, ser un hijo de Dios? ¿Ser adoptado por Dios? Si eso ha pasado en tu vida, si el Espíritu Santo te ha permitido confesar el nombre de Cristo, invocar el nombre de Cristo, entonces el Espíritu, dice la palabra, no os dejará estar ociosos. El ocio es la antítesis del Espíritu. El Espíritu Santo nos mueve, el Espíritu Santo nos levanta, el Espíritu Santo nos da las capacidades que no tenemos, el Espíritu Santo nos habilita con las fuerzas de las que carecemos. El Espíritu Santo actúa a pesar de nuestra flaqueza. El Espíritu Santo transforma nuestros corazones, moldea nuestro carácter. El Espíritu Santo es lo que nos tiene aquí en pie, hermanos míos. A pesar de todos nuestros problemas, a pesar de todos nuestros defectos, a pesar de todas nuestras imperfecciones, a pesar de todas nuestras peleas, a pesar de todas nuestras discusiones, a pesar de nuestros desencuentros, a pesar de todo lo que somos, el Espíritu Santo nos permite estar aquí alabando el nombre de Cristo. Amén.
Ese es el ejemplo maravilloso que tenemos en la vida de los primeros cristianos. Tenían tanto menos y lograban tanto más porque estaban aferrados a la vida, porque estaban aferrados al testimonio. Ese es el llamado que nos hace el libro de los Hechos. A veces queremos tener resultados mágicos, empezamos a soñar con resultados. Y el resultado es del Señor. Nuestra obligación es sembrar el Evangelio. Nuestra obligación es arrojar la semilla. El crecimiento lo dará el Señor. No sabemos si aquí, no sabemos en otra parte, no sabemos si hoy, si mañana, no sabemos nada, ¿no? Ya está bueno que dejemos de planificar en nuestra mente. No sabemos nada. Y qué bueno que así sea. Para que la mente de Cristo lo sepa todo. Para que Él gobierne su iglesia. Para que nosotros dejemos de tratar de conducir la obra del Señor. Porque el Señor conduce su obra por sí mismo a través de su Espíritu Santo. Eso es lo que hicieron estos hombres y mujeres. Se dejaron guiar por el Espíritu Santo. No fue Pedro que decidió y planificó que iba a hacer su primer discurso y iba a decir tal cosa. Pedro fue llevado por el Espíritu Santo y predicó. Y este grupo de hermanos llevados por el Espíritu Santo entonces tenían esta vida maravillosa, una vida comunitaria, una vida de alabanza, una vida de oración, una vida de lectura de su palabra. Se hicieron uno con Dios. Y cuando se hicieron uno con Dios, se hicieron uno los unos con los otros. La unidad perfecta. Cuando el pecado entró al mundo, rompió todas nuestras relaciones. Rompió nuestras relaciones con Dios e inmediatamente rompió todas nuestras relaciones con nuestros semejantes. Y la obra de Cristo reconstituye esas relaciones rotas. Reconstituye nuestras relaciones con Dios, nos vuelve a vincular con Dios, abre nuevamente ese espacio que teníamos para conversar con Dios. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, eso es lo que el Señor quiere hacer en su iglesia. Quiere el Señor que podamos recoger este espíritu de esta primera iglesia. Quiere el Señor que este modelo sea el modelo que tengamos de nuestra iglesia. Una iglesia consagrada, una iglesia iluminada, una iglesia incendiada por el Espíritu del Señor. Cuando eso pasa hoy, entonces efectivamente hoy, aquí se cumple la profecía de Joel, en esta pequeña iglesia. Esta pequeña iglesia en este barrio. Aquí se derrama el Espíritu del Señor. ¡Qué milagro más maravilloso! En esta pequeña iglesia vieja de este barrio se derrama el Espíritu del Señor. Y el Espíritu del Señor hace su obra. Y el Espíritu del Señor nos vivifica y nos guarda y nos protege. Quiere el Señor que podamos guardar este sentimiento, esta idea fundamental, este fuego fundamental. Que sepamos conservar este fuego, que sepamos hacerlo crecer, que lo cuidemos, que lo protejamos, que lo alimentemos, que tengamos nuestras lámparas con aceite, para que el Señor pueda hacer su obra en nosotros, como creemos y confesamos que Él ha hecho hasta ahora. Que el Señor nos bendiga. Amén. Voy a pedir a nuestro hermano Juan que nos dirija en oración por esta palabra. Padre nuestro celestial, en este instante te damos gracias, Señor, porque sabemos que en este lugar es el mejor lugar donde podemos estar, en tu casa de oración, Señor. Señor, sabemos que hoy día nos has visitado, nos estás visitando en la persona del Espíritu Santo, porque hemos sentido, creo que todos hemos sentido que tú hoy día nos hablaste, de acuerdo a nuestra necesidad, a la necesidad de nuestros corazones.
te pedimos en este instante que hagas vida de esta palabra en nuestros corazones. Amén. Que la pongamos por obra. Amén. Que a lo mejor usted nos amonestó hoy día, pero nos amonestó con cariño, con paciencia, acariciándonos con su palabra. Amén, Señor, te pedimos en este instante que pongas ese deseo de alabar y bendecir tu nombre, Señor, de trabajar en tu obra. Amén. En beneficio, Señor, de esos futuros hermanos que tú sabes quiénes son, que se van a salvar. Sí, Señor. Señor, y también en beneficio nuestro, porque nosotros solicitamos, Señor, muchas veces, Señor, que tu venida sea pronta, pero nos estás diciendo en este instante por tu palabra que estamos en espera de que más hombres lleguen más hijos tuyos se presenten a tu evangelio, a alabarte, Señor. Señor, infinitas gracias porque hemos sentido en nuestros corazones que usted nos ha hablado. Nos ha hablado y sabemos que es así, que esta palabra no está tergiversada porque está basada en lo que está escrito, que es tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor, que cada día a la persona que predica acá, que le dé cada día más gracias, pensando solamente que las palabras son dadas de ti, por intermedio del Espíritu Santo. Gracias, Señor, gracias, infinitas gracias por tu amor, por tus caricias de esta noche, por intermedio de tu palabra. Señores, Señor, oramos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.